Muy bien, pues continuamos en esta noche de programa, momentos interesantes y para mí lo es siempre, hacer una visita aquí dentro. Estamos en MEDEC y por supuesto muy bien acompañada como siempre por su directora, la doctora Laura Caicedo. Buenas noches, Laura, bienvenida. Buenas noches, Natalia, gracias. Pues un placer siempre estar aquí, Laura, porque siempre contamos cosas tan interesantes y fíjate que hoy más aún, porque además tenemos una visita muy importante y muy especial esta noche con nosotros. Cuéntame, Claro que Laura. sí. Bueno, pues te quiero contar que tenemos un nuevo servicio de medicina integrativa que va a liderar la doctora Xenia Flores. Ay, qué bien. Y es una medicina en la que se abarcan pues diferentes tópicos que ya ella te explicará, ¿Verdad? Muy bien. pero que tienen que ver no solamente desde el punto de vista de los problemas de alopecia, que nos van a venir bien para problemas de caída del pelo, enfermedades autoinmunes, sino también para pacientes pues que quieren simplemente regenerarse y servir de tratamiento anti-aging. Qué maravilla, pues mira, ahora que lo estás diciendo, voy a adelantar ya que la doctora Laura también se va a someter a ese tratamiento, por tanto yo creo que este reportaje hoy lo cerramos con imágenes precisamente haciéndote claro a ti que sí. el anti-aging. Fíjate, bueno, siempre digo que cuando los profesionales son quienes lo prueban, qué mejor, ¿no? Que para dar fe de que la cosa es pues una maravilla. Al final tenemos que decir que siempre nos encanta aquí en el programa presentar grandísimos profesionales, las mejores clínicas, y lo vuelvo a decir una vez más, que bueno, es clínica líder, por supuesto, aquí lo tenemos aquí en el corazón de la ciudad de Valencia, Laura, así que enhorabuena, como siempre te felicito porque ahí seguís liderando aquí en MEDEC. Gracias. Con tantos servicios y con tanta calidad profesional. Bueno, pues hacemos una vuelta de página y entonces ya recibo a la doctora Xenia con nosotros. ¿Te claro parece que bien? Sí, muchas gracias. Vamos a ello. Muy bien, pues ahora sí tenemos con nosotros la gran invitada de esta noche. ¡Qué maravilla! Doctora Xenia Flores de Apodaca. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Pues un placer, ¿eh? Seguimos recibiendo grandes profesionales, de eso se trata, y sobre todo grandes temas también, lo decíamos, la doctora Laura nos adelantaba, doctora, que íbamos a hablar de lo que es la medicina integrativa, me parece sumamente interesante y hay que aprender un poquito más, ¿eh? Seguramente hemos oído hablar ya de lo que es el sistema inmune, pero estamos hoy para aprender aquí. ¿Quién mejor que la doctora experta en el tema para contarnos un poquito en qué consiste todo esto, doctora? ¿De qué se trata? Sí, a ver, la medicina integrativa se ha manifestado en los últimos tiempos con mucho auge porque es de la manera que de forma integral nosotros valoramos a los pacientes y analizamos todos los aspectos que tienen que ver con lo que es la vida del paciente, la forma de alimentación que lleva, todo lo que desde el medio ambiente le influye, incluyendo además cualquier patología o enfermedad que pueda presentar a lo largo de la vida. Entonces, reforzamos mucho específicamente en lo que es el sistema inmunitario y cómo desde la óptica de valorar bien el sistema inmune y poder hacer hincapié y terapia específica para ello, mejoramos la calidad de vida del paciente en todos los aspectos. ¡Qué maravilla! Claro, evidentemente sí que es verdad siempre que para vernos bien por fuera es por dentro el asunto. De ahí nace, ¿no? De dentro y hacia afuera. Claro. Evidentemente que sí. ¿Qué tipo de tratamientos se pueden ver beneficiados, doctora, de A ver, esto? En primer lugar, en estas consultas valoramos al paciente, como te decía anteriormente, de una forma integral. Sí. Hacemos una anamnesis muy profunda, un interrogatorio muy redirigido y con una exploración física, y ya después, de acuerdo a lo que nos encontramos, pues tenemos diferentes tipos de analíticas que le solicitamos para estudiar bien, por ejemplo, todo lo que es el sistema inmunitario, los virus que hoy en día están afectándonos mucho, sobre todo los virus que se le dice de la familia Herpes viridae, que son los virus como el Epstein-Barr, que lo hemos oído mencionar mucho en el último tiempo, porque está presente prácticamente en el 70-80% de la población y da enfermedades o lleva a la larga a enfermedades que no conocemos de inicio y no sabemos realmente que la causa de todo eso detrás está
este virus y algunos otros como el citomegalovirus de la familia de los herpes virus. Entonces estudiamos eso, lo buscamos y en base a eso pautamos tratamiento, es decir, tenemos varias opciones de tratamiento de acuerdo a cómo esté el paciente. En primer lugar, valoramos cómo el paciente se está alimentando, qué está comiendo, qué puede estar haciendo una alteración en lo que es la mucosa del intestino y la microbiota intestinal, que es clave para tenerla bien, para que el sistema inmunitario funcione bien. Podemos poner micronutrientes específicos que en este caso analizamos lo que el paciente necesite específicamente, porque la clave de esto es que los tratamientos son muy individualizados. Muy bien, Nosotros no hacemos un protocolo para todos los pacientes, sino vamos específicamente analizando cada paciente, qué es lo que tiene, cómo es y qué necesita, y en base a eso le hacemos su esquema de terapia de tratamiento. Maravilloso. Claro. Trabajamos también la microinmunoterapia, que es muy interesante, es una terapia, es decir, es una inmunoterapia pero a bajas dosis, que respeta el sistema inmunitario y lo ayuda a estabilizarse, ayuda también a disminuir las cargas de todos estos virus que comenté anteriormente. Entonces es una terapia que está al alcance de todos los pacientes y también de todos los profesionales que se quieran formar desde la Sociedad de AEMI, que es donde hacemos las formaciones de la Sociedad de Médicos, de la Sociedad Española de Microinmunoterapia. Y es una terapia que está muy redirigida, igual, de forma individual a cada paciente, pero es con el objetivo de ayudar a regular a la baja, a la alta, al sistema inmunitario y a regular los virus también que nos pueden afectar. Me resulta altamente interesante, complejo, pero interesante y mucho, claro, personalizado, por supuesto, como nos explica la doctora, evidentemente, no, pero realmente es una maravilla. Quiero decir, es cierto, lo comentábamos también con Laura, podemos tener siempre esos virus que están como latentes, ¿no?, continuamente, y nos puede ayudar a lo mejor a través de una analítica e incluso prevenir. Claro. Muchos problemas que podemos tener más adelante. Todo esto es tratamiento sintomático, es decir, de los pacientes que muchos ya llegan remitidos o simplemente que nos conocen y vienen a pedir ayuda con síntomas, pero muchos de ellos detectamos situaciones que al tratarlas van a ser preventivas de que aparezcan otras enfermedades, como las enfermedades autoinmunes, los cánceres, que detrás de muchos de ellos se ha encontrado que el sistema inmunitario tiene un papel fundamental y la presencia de los virus estos también. Entonces, también utilizamos las terapias intravenosas con la ozonoterapia, lo que es la medicina automolecular. Qué maravilla, doctora. Que todo esto sabemos que ayuda muchísimo y tenemos muy buenos resultados con todos los pacientes. No lo dudo, afortunadamente, cómo avanza la medicina, gracias a Dios. Y mencionaba la ozonoterapia. Sé que tenemos hoy una paciente que sería muy interesante, doctora, que nos acompañe ahora a enseñar unas imágenes. La paciente ha atravesado por un proceso de quimioterapia, ha sufrido cáncer, por lo tanto, este tratamiento entiendo que va estupendamente bien. Claro. Para gente que ha atravesado por una situación. Claro, así, porque básicamente es un tratamiento antiinflamatorio. Correcto, los efectos del ozono son geniales y básicamente en el caso de ella lo estamos utilizando con ese objetivo. Pues me parece maravilloso. Para dar muestra de ello entonces vamos a hacer un giro y vamos a entrar en gabinete para ver un poquito estas imágenes, pero no os mováis porque a continuación seguimos hablando con la doctora Xenia. Vamos a verlo.
imágenes de ozonoterapia, tenerlo en cuenta. En este caso la paciente, claro, había sufrido caída de cabello por la quimioterapia. Entonces me parece interesante, doctora, hablar de lo que sería un poquito este terreno de la alopecia, de la caída de cabello. ¿Cómo funciona en este caso esta medicina? A ver, en primer lugar, normalmente valoramos, porque nos lo remiten, aquí a MEDEX nos los están remitiendo, es decir, estamos viendo pacientes de aquí de esta clínica y de otras clínicas que nos están remitiendo pacientes con sospecha de alopecia autoinmune. Estamos hablando de pacientes con alopecia areata, con psoriasis, con alopecia frontal fibrosante, con líquen plano capilar, es decir, enfermedades autoinmunes que se manifiestan secundariamente con una caída del cabello. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, en estos casos hay que estudiar bien, porque independientemente de que se le haga mucho tratamiento capilar, si no se estudia el paciente a fondo y se le intenta regenerar su sistema inmunitario, los tratamientos no van a ser totalmente efectivos. Al final todo parte de ahí. Claro, claro. Doctora, claro. Entonces, eso en ese sentido. También vemos, por ejemplo, otros pacientes que han padecido COVID y tienen un efluvio telógeno importante, es decir, una caída impresionante del cabello. Otros pacientes también que tienen tendencia a tener su alopecia androgenética de base, pero que con todos estos tratamientos también se favorecen de tener un poco la caída del cabello. Qué maravilla, afortunadamente que tengamos esto a nuestro alcance. Y decíamos antes también, comentábamos el tema anti-aging, me parece también sumamente interesante, así que, a ver, por ejemplo. Sí, a ver, en principio, cuando decimos anti-aging, volvemos a lo mismo. Pensamos que si en definitiva estamos intentando corregir las situaciones que pueda presentar el sistema inmunitario y irnos a mirar lo que externamente no se ve. ¿Qué me refiero con eso? Profundizar en estudiar al paciente en lo que realmente está ahí y puede en algún momento ayudar y acelerar el proceso de envejecimiento de alguna manera, y no lo estamos viendo externamente, y aún a lo mejor no se ha manifestado como una enfermedad como tal. Entonces son terapias que están redirigidas a esto y van desde indicarle al paciente que tiene que comer correctamente, hacer ejercicio físico, tomar la micronutrición que debe llevar, hasta poner la terapia, por ejemplo, intravenosa que hacemos desde el punto de vista ortomolecular, la ozonoterapia, que todo eso ayuda a detener un poco el proceso del envejecimiento. Es decir, es un conjunto, evaluar al paciente de forma integral, porque esa es la idea de todos estos tratamientos. Eso es, o sea, entiendo que hay un amplio abanico de posibilidades, pero parte todo de ahí, de dentro y hacia afuera, y evaluar a cada uno de manera individual, por supuesto, porque cada uno pues es un mundo, pero bueno, evidentemente, a ver, es interesantísimo, porque cuánto podemos evitar, cuánto podemos mejorar, en cuánto nos está ayudando esto de la medicina estamos integrativa. viendo también aquí que nos están remitiendo muchos pacientes con síndrome llamado long COVID, que realmente no se acaban de recuperar, han tenido hace prácticamente más de 7, 8 meses, un año, el virus, han quedado con muchas secuelas y no se acaban de recuperar, y con todas estas terapias complementarias, pues los ayudamos a que la regeneración sea más pronta. Y además de este tipo de pacientes del síndrome post-COVID, pues por ejemplo, mujeres que están en la etapa premenopáusica, en el climaterio, posmenopáusica, que tienen también ya trastornos hormonales y que les afecta también en general el sistema inmunitario. Y vemos que cuando hacemos las terapias, pues
mejora muchísimo. Va muy bien, de maravilla, no lo dudo. Bueno, la verdad que tenemos muchas posibilidades, por lo que veo, afortunadamente, para mejorar nuestra salud, porque al final siempre digo que más allá de la belleza, pues es salud, doctora, Claro. que fundamentalmente es eso lo que nos importa y de lo que hablamos siempre, de nuestra salud. Bueno, pues tenemos imágenes también en este caso que serán precisamente con la doctora Laura, porque ella sí que se está haciendo el anti-aging, así que me parece buena idea también, bueno, pues poder verlas para un poquito que nos quede también más claro todo esto que la doctora nos ha comentado. Sin antes, por supuesto, decir muchísimas gracias, porque además sé que ha venido desde Denia. Sí. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí. Qué honor, ¿eh? Siempre tener los mejores y más grandes profesionales. Gracias a usted. De verdad, un placer, doctora. Encantada. Pues será un placer volver a verla. Yo espero que en alguna ocasión tengamos algún otro momentito de encontraremos charlar de nuevo, claro. y seguir aprendiendo, que nuestros espectadores al final son muy agradecidos también. Esto siempre se agradece y es interesante. Pues lo dicho, vuelta de página y nos despedimos de este reportaje con la doctora Seña, con la doctora Laura en Imágenes Ahora, y ya sabéis que siempre la clínica recomendada, buenos profesionales y altísimo nivel médico aquí dentro, Clínica Medec. Vuelta de página y vamos a imágenes. Bienvenidos.